El tema que nos toca el día de hoy es la descolonización. Se denomina descolonización al proceso que se desarrolló después de terminada la Segunda Guerra Mundial y se extendió durante casi 30 años. Es decir, estamos hablando desde 1945 hasta 1975, donde los pueblos lucharon por conseguir su independencia, tanto en Asia como en África. Acá nos dice cuándo se llevó a cabo ese proceso de descolonización. El proceso de descolonización se llevó a cabo, como lo vuelvo a repetir, desde 1945 hasta 1975. Acá nos muestra un mapa de los países poderosos que tuvieron dominios tanto en el continente africano como el continente asiático. Por ejemplo, acá nos dice United Kingdom, estaba representado por Gran Bretaña. Igualmente Gran Bretaña fue una de las colonias más poderosas que tenía tanto dominios tanto en el África como en Asia. Luego le seguían Francia, Portugal, España, Holanda, Bélgica y los Estados Unidos. Las causas. Tenemos los factores internos y factores externos. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen lo que se llaman los sentimientos nacionalistas, es decir, valorar a la tierra que les vio nacer. Aparecen líderes notables como Nasser, aparece Gandhi en la India, aparece por ejemplo, también tenemos a este líder Ho Chi Minh en Vietnam. También tenemos en el Congo a Patrice Lumumba. Aparecen también nuevas ideologías, es decir, sentimientos nacionalistas, ¿no? Aquellas ideologías de libertad. Factores sociológicos, hablamos que las sociedades vivían pues en una etapa de desigualdad dominado por las potencias, ¿no? Por ejemplo, en África vemos cómo los blancos explotaban a los de color. Hablamos, por ejemplo, de un desarrollo demográfico que experimentan estas zonas al ver reducidas la mortalidad, pero con una natalidad todavía alta. El ciclo demográfico de transición, es decir, estos pueblos van aumentando la población. Dentro de los factores externos, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial optan por dejar sus colonias en los continentes mencionados. Hablemos también ahí de la Guerra Fría, ¿no? Las dos potencias enfrentadas, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, actualmente Rusia. El papel de la Iglesia y de la opinión pública europea. O sea, la Iglesia jugó un papel importante dentro de lo que es aquel sentimiento de libertad, de amor a la patria, de unidad de los pueblos. Y la conferencia de Bandung agrupó pues aquellas naciones que buscaban en plenitud su independencia, es decir, liberarse de ser colonias.
Acá están los principales países que lograron su independencia en Asia. Filipinas, Estados Unidos concedió voluntariamente su independencia en 1946. El proceso fue dirigido por Ahmed Sukarno, que posteriormente instauró una dictadura, ¿no? Acá, por ejemplo, en el gráfico podemos observar a Gandhi, al Mahatma Gandhi, también significa alma grande. La India y Pakistán, ¿no? Dirigido por Mahatma Gandhi, dice, a través de su resistencia a la no violencia, utilizó la no violencia, es decir, boicotear, por ejemplo, todo producto inglés. Y la Liga Musulmana fue dirigido por Ahmed Ali Hanaf, a favor de la división de la India en dos estados, uno de los hindúes y otro de los musulmanes. O sea, la India, después de conseguir su independencia, se dividió en dos partes: la India propiamente dicha, con Gandhi, y aparece el país de Pakistán, pero con una etnia musulmana, o sea, árabe. También tenemos Indochina, consiguió solo su independencia mediante la guerra. Surgieron los estados como Vietnam, Laos y Camboya, actualmente la República Democrática de Vietnam. Acá tenemos, por ejemplo, en los gráficos, la independencia de Laos y Camboya, dice, reconocida por Francia en 1954. Vietnam del Norte. Partición de Vietnam en Ginebra en 1954. Las zonas controladas por el Frente de Liberación Nacional y los comunistas. De la derrota francesa, ayuda china a Vietnam del Norte. No, acá tenemos, no hay que olvidar que el líder más importante de la revolución de Vietnam fue sin duda Ho Chi Minh, ¿no? Acá está ruta Ho Chi Minh, cómo fue la guerra de guerrillas que desataron pues los vietnamitas para conseguir su independencia. La conferencia de Bandung se dio en 1955 en Indonesia, donde surge el movimiento de países no alineados, quienes acordaron los siguientes principios: necesidad de solidaridad y soberanía, o sea, ser soberanos, ser libres; la igualdad de desarrollo en los pueblos, soberanía e igualdad de todas las naciones; y la necesidad de crear planes para los países afroasiáticos. Cuando hablamos de países no alineados, o sea, no pertenecer ni al capitalismo de Estados Unidos ni al socialismo de la Unión Soviética, es decir, formar un bloque aparte de países. La descolonización en África. El proceso de descolonización fue más temprano en el norte del continente, como en Libia, Túnez, Marruecos y Argelia, tras una larga guerra con Francia. La descolonización de África subsahariana fue más tarde y en general de forma pacífica. Acá, por ejemplo, cuando hablamos del África subsahariana, hablamos de la África negra. En la primera hablamos de la África, se puede decir, fue una África más bien donde residían bastante europeos, ¿no? Y acá dentro de los líderes más importantes está, por ejemplo, Ben Bella en Argelia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso de descolonización? La descolonización no solo representó el logro de la libertad, sino que impulsó el neocolonialismo como el subdesarrollo. Es decir, las naciones que consiguieron su independencia no encontraron un sistema económico apto para su progreso, en consecuencia siguen siendo dependientes. Es decir, estos países, por más que consiguieron su independencia política, sin embargo, económicamente siguen como países dependientes, países subdesarrollados. Subdesarrollo es situación de un país o región que no alcanza determinados niveles económicos, sociales y culturales. Dentro de los países subdesarrollados, por ejemplo, está el Perú, ¿no? Son aquellos países pobres que viven de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. En conclusión, el tema que hemos visto de hoy es, ¿no?, la independencia de estos países que se lograron mediante dos formas: en forma pacífica y en forma violenta, es decir, utilizando la guerra.
Finalmente diremos que estos países siguen siendo dependencias económicas de las potencias más industrializadas del mundo, ¿no? Ya les estaré mandando ya la tarea que van a desarrollar. Gracias.